Quiero empezar este mensaje, hermanos, hablándoles de el tema del mensaje antes de entrar a la palabra y contarle una pequeña historia. El tema que vamos a traer, todos los que toman nota, pues se llama gozo en la tormenta. Como lo pueden ver ahí, gozo en la tormenta. Muchos de nosotros pasamos por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias a nivel de nuestra vida espiritual y personal. Pero algo que me llamó la atención, fue algo que sucedió acá en este país. Fue en el 2005, En el 2005 hubo algo muy peculiar en este país. Fue una época diferente donde hubo un huracán que devastó, gran parte del sur de Estados Unidos. Ese huracán se llamó Katrina. Muchos de ustedes lo han podido escuchar y pudieron vivir en carne propia lo que fue eso. Fue uno de los más destructivos y el que más causó más víctimas mortales en la temporada de huracanes en el Atlántico en el 2005. Ahí podemos ver una imagen satelital de lo poderoso que fue ese huracán. Se trató de un huracán que ha provocado más daños económicos, así como uno de los 5 huracanes más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Pero aquí viene lo interesante de ese huracán. Ese huracán permitió que se pudiera movilizar, a refugios a más de 30,000 personas en el país, para poder ayudar a los damnificados con alimentos, ropa y artículos de primera necesidad. Las personas que sufrieron esos embates fueron movidos a lugares, estadios techados, iglesias, escuelas y albergues preparados de emergencia. Ahí podemos ver una imagen, hermanos, de ese momento cuando se prepararon estadios, para poder albergar a esas personas. Pero lo peculiar de esa imagen que ustedes pueden ver ahí es que muchos de esos albergues, al llegar la tarde, se reunían para orar. Se reunían para orar, para poder clamar a Dios y que pueda ser fortalecido cada una de esas personas que habían perdido todo, absolutamente todo. Fue un momento muy difícil, pero muchas de esas personas en la actualidad se han podido reponer de eso. Ahora quiero que ustedes puedan pensar un poco. Sabemos que ninguno de nosotros está preparado para una tormenta. Muchos de ustedes, al igual que yo, han podido vivir una tormenta. Una tormenta, bien sea en sus países de origen, aún acá, el año pasado, una pequeña tormenta invernal. Todos nosotros hemos podido tener tormentas naturales, pero hay tormentas particulares, hay las tormentas en nuestras vidas, que son tormentas que ninguno de nosotros estamos preparados para ellas, pero sin embargo pueden suceder, Y más como cristianos no estamos exentos de ellos, y el pastor muchas veces nos lo recuerda. Aún como cristianos no estamos exentos de poder pasar alguna tormenta. No será un camino de color de rosa. Yo quiero que usted le pueda preguntar a la persona que está a su lado: ¿estás preparado para una tormenta? Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿estás preparado para una tormenta? Sin embargo, que muy pocas veces nos preparamos para una tormenta. Ahora bien, vámonos a la Biblia, hermano, a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3. Cuando lo tengan puedan decir un amén. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra fue escrita por Santiago, hermano menor de Jesús. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué cosa? Cosa alguna. Lo podemos volver a leer.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como les decía, Santiago era el hermano menor de Jesús y el autor de la epístola Santiago. Pero algo que me llama la atención de este versículo es que él se lo escribió a sus hermanos en Cristo. Se lo escribió a todos aquellos hermanos en Cristo que estaban dispersados fuera de Israel. Esta palabra, hermano, es tanto para ti como para mí. Amén. Esta palabra es tanto para ti como para mí. La palabra tened es evaluar o considerar. No es más que un llamado de Santiago a adquirir algo que se nos entrega. Nos pide que adquiramos, nos pide que podamos abrazar el gozo en la tormenta. Muchas veces nosotros, hermanos, no estamos preparados para una tormenta, pero sin embargo, Santiago en esa epístola que le escribe a sus hermanos diferentes y a los hermanos fuera de Israel, les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Iglesia, nosotros no estamos exentos de las pruebas. Aún en este país no estamos exentos de ellas. La palabra griega para gozo lo podemos ver ahí para poder entender un poco más. La palabra griega para gozo es chara, que se pronuncia cara y significa alegría, júbilo o la fuente de la alegría. La palabra griega gozo significa cara y es la fuente de la alegría. Aunque el gozo es contrario a nuestra reacción normal, Santiago nos insta a esforzarnos, a cambiar nuestra actitud. Dígale a la persona que está a tu lado: cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, tomamos actitudes tal vez de tristeza, tal vez de dolor. Es normal, somos seres humanos, en medio de algunas circunstancias que la vida se nos puede presentar. Pero va a depender mucho de a qué nos sostenemos. En este caso, la roca, nuestro Dios. Amén. Cambiar nuestra actitud ante los problemas y pasar del temor a la esperanza y la fe en Dios y la confianza incluso al gozo. Es poder nosotros interiorizar que cada vez que nosotros pasamos por un problema, que todos los que estamos acá hemos tenido problemas, bien sea de salud, bien sea de que algún familiar pase por algún problema físico o aún la muerte de un familiar. Todos nosotros no estamos exentos de eso, pero sí Dios nos dio la capacidad de cómo poder enfrentar esa tormenta. Dégale un fuerte aplauso al que vive y reina, a nuestro Jesús, que siempre nos da el gozo en nuestros corazones para poder enfrentar las tormentas. Tener gozo cuando pase por muchas pruebas. Santiago escribe esta carta porque sus hermanos fuera de Israel estaban siendo, aún dentro de Israel, estaban siendo amenazados por muerte, amenazados porque querían predicar la palabra de Dios y no los permitían, y sufrieron muchos. Pero Santiago hace un llamado a sus hermanos en Cristo, a que tengáis por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. No estamos excepto de eso. ¿Cuáles son esas posibles pruebas que un cristiano puede enfrentar? Hay muchas pruebas que un cristiano puede enfrentar, y yo les voy a mencionar algunas de ellas que yo sé que muchos de nosotros hemos enfrentado. Una de esas pruebas es que alguna mañana yendo al trabajo te llamen por teléfono y te digan:
señor o señora, ya no eres requerido aquí, no necesitamos de tus servicios. Muchos de nosotros hemos pasado por eso, muchos, y en este país y en nuestro país de origen también. Y eso es como un balde de agua fría. Eso es una tormenta que nos puede pasar porque podemos pensar en mil cosas. Por ejemplo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo alimento a mi familia? Ahora sí, pues, me regreso. Otra de las pruebas o las circunstancias que un ser humano puede pasar es que estés en tu trabajo, y yo lo he vivido, hermano, y le voy a contar un testimonio real, es que estés en tu casa y te llamen, necesito que vengas porque un familiar ha tenido un accidente o alguien se puso mal. Muchos de nosotros hemos vivido eso, ¿verdad? Pues déjame decirle por testimonio propio que yo una vez lo viví y sé lo que se siente, por eso lo hablo. Un día tenía la edad de 12 años y me acuerdo, estaba viendo El Chavo del Ocho. ¿Quién ha visto El Chavo del Ocho? Muchos han visto El Chavo del Ocho, ¿verdad? Era un momento de mi niñez que yo estaba viendo El Chavo del Ocho y me estaba divirtiendo como un niño más. Y nunca se me va a olvidar ese día que llaman por teléfono a mi papá y le dicen, necesito que vengas al hospital porque tu esposa se ha puesto mal. Ustedes saben, igual que yo, la sensación como un balde de agua fría cuando nosotros nos dicen eso, ¿cierto? Cuando nos dicen, vente que tu papá, tu mamá, tu esposo o aún tu propio hijo se ha puesto mal. Y nosotros en la cabeza, como humanos que somos, a veces decimos, oye, pues se nos ocurre todo menos lo mejor, ¿cierto? Nuestra mente nos juega en contra y a veces pues lo primero que nos llega pasó algo. Y ciertamente esa tarde, 5 de la tarde más o menos, recuerdo ese día que llaman a mi papá y tenía yo 12 años y dice un familiar cercano que me estaba cuidando, necesito que se vayan de la casa, necesito llevarlos a otra casa. Pero yo con 12 años había entendido que lo que había pasado era que mi mamá había fallecido. Para un niño de 12 años es difícil de entender eso. Para un adulto es más difícil procesarlo. Las circunstancias que uno puede pasar en la vida. ¿Ok? Pero déjame decirte algo, hermano. Dios tiene el control de todas aquellas circunstancias que te pueden pasar en tu vida. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina, nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el control de todas aquellas circunstancias que te pueden pasar en tu vida. Una circunstancia que es real y que es un porcentaje que yo lo tomé porque, bueno, los que me conocen, me gustan un poco los números, ¿no? Y me da mucho que pensar cuando las estadísticas dicen que hay muchos divorcios a nivel mundial. Y yo me imagino, wow, ¿cómo será eso cuando una mañana un hombre o una mujer se levanta y su esposa o su esposo le dice, quiero el divorcio, ya no te amo? Aún como cristianos, muchos han vivido eso. Muchos han vivido esas circunstancias donde tal vez por no haber hecho las cosas bien, y es un porcentaje real en este país y en nuestros países de origen, que una mañana tal vez no hiciste las cosas bien como hombre o mujer, pero te dicen en tu cara, quiero el divorcio, ya no te amo. Eso es algo que puede caer muy mal, incluso cuando ya hay niños. Pero déjame avanzar en algo que es muy crucial. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El versículo 3, lo pueden ver en su Biblia, después de leer, cuando nos hallemos en diversas pruebas, ya hemos hablado unas pruebas de ellas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué dice el versículo, hermano? Léelo en voz alta. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
La prueba, esta palabra en griego, describe todo tipo de problema o atribulación que interrumpe una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Muchas veces nosotros no estamos preparados. Bueno, muchas veces no. Casi siempre, hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros no estamos preparados para una tormenta. Y por eso Santiago escribe esa carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Cualquier tormenta, por más categoría que tenga, escuche bien esto, hermano. Cualquier tormenta en nuestra vida, por más categoría que tenga, no puede hacer mayor al gozo de Dios en tu vida. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina, nuestro Señor Jesucristo. Cualquier tormenta, por más categoría que tenga, no puede ser mayor que el gozo de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahorita, en la actualidad, muchos vivimos en circunstancias de situaciones irregulares en este país y a veces el miedo nos invade, pero Dios nos pide a que esa tormenta no pueda ser mayor al gozo de Dios en nuestras vidas. Y por eso, hermanos, estamos acá, para poder darle gloria y honra a Dios y que no permitamos que ese gozo, que esa tormenta sea mayor que el gozo de Dios en nuestra vida. No puede serlo. Ahora bien, Dios permite las pruebas con un propósito. Dios permite las pruebas con un propósito. Y es aumentar la fortaleza y la calidad de fe individual. Dios permite las pruebas con un propósito. Y es aumentar, fortalecer la calidad individual de fe. Y algo muy importante, demostrar su validez. Cuando nosotros pasamos por algunas pruebas, eso es lo que nosotros adquirimos. Cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. Las pruebas, dependiendo de la perspectiva en que las miremos, traen consigo una serie de beneficios. Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos, por ejemplo, por testimonio propio, todo lo que le hablo es por testimonio propio, bendito sea el nombre de Dios. Yo me acuerdo cuando yo salí del bachillerato, que mi papá me pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Muchos de nosotros en nuestros países, nuestros padres nos preguntan, ¿qué vas a hacer como hijo? Ellos tienen a veces ese temor de, wow, ¿ahora qué va a estudiar mi hijo? ¿Ahora qué va a hacer? Luego que, en este caso acá, sale del high school. ¿Qué va a hacer mi hijo? Y una de las cosas que yo quería hacer era militar. Y me acuerdo que mi papá me llevó. Pero una de las cosas que yo recuerdo de eso es que cuando tú te preparas para algo, tienes que pasar por una prueba. Cuando Dios te prepara para algo, tienes que pasar por una prueba. ¿Cuál será esa prueba que Dios te ha puesto en tu vida? Dígale a las personas que están a su lado, ¿cuál es esa prueba que Dios te ha puesto en tu vida? ¿Cuál es esa prueba que Dios te ha puesto en tu vida? La prueba, dependiendo de las perspectivas, como le dije, de dónde la miremos, trae consigo algunos beneficios. Y eso es lo que quiero enfocarme el día de hoy. En vez de la tormenta, quiero enfocarme el día de hoy en el gozo, en aquello que es un júbilo perpetuo. No es una alegría momentánea, es un júbilo perpetuo. Es algo que está hoy, mañana y siempre, a pesar de las circunstancias. Amén. Algunos beneficios que nosotros tenemos, cuando pasamos por pruebas. Puede tomar nota, hermanos. Yo soy una persona que tomo notas desde muy joven y le invito a mis hermanos jóvenes que están acá. Hago un paréntesis. Cuando usted vea a un joven, hable con él, salúdelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y si quiere, invítale un cafecito. No te lo va a despreciar. Amén.
hágalo. Una de las cosas y de los beneficios que tenemos cuando pasamos por alguna prueba, yo anoté 4, tal vez puedan haber más, pero yo anoté 4 que para mí son cruciales. Puede anotarlas. La primera, te acerca a Dios. Hermano, cuando nosotros pasamos por alguna prueba, bien sea una enfermedad o perdemos a un familiar, nosotros nos acercamos a Dios. Como hijo de Dios, como cristiano, esa es la primera. Te acerca a Dios. Te acerca a Dios porque bajo una situación como cristiano, sabes que la oración y la comunión con Dios es lo único que puede avanzar a ese milagro. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? Cuando Dios te pone en una prueba, lo que te puede acercar y ver el milagro, la oración y la comunión con Dios. Esas 2 cosas te pueden hacer avanzar a tu milagro. Ese milagro de que esa persona que te llamó porque tuvo un accidente y ahora viene una parte o una época en tu vida diferente, o el simple hecho de que tu esposa o tu esposo te diga, quiero el divorcio, ya no te amo. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender que lo único que nos puede hacer ver, palpar el milagro, la oración y la comunión con Dios. Es lo único que puede hacerte avanzar al milagro. No lo olvide, hermano. La oración y la comunión con Dios es lo que puede ayudarte a ver tu milagro. ¿Alguien lo cree? Denle un fuerte aplauso al que vive y reina, nuestro Señor Jesucristo. Para Él te da toda la gloria, para Él sea todo el honor. Amén. ¿Alguien puede decir un amén? Lo que te puede hacer avanzar a tu milagro es la oración y la comunión con Dios. Una de las cosas que también nosotros podemos ver es que produce paciencia. Diga paciencia. Hermano, yo le voy a decir algo y tal vez las mujeres lo pueden rectificar. Los hombres tenemos menos paciencia que las mujeres. ¿Cierto, damas que están acá? Las mujeres tienen más paciencia que nosotros los hombres. Yo lo creo así. No, nos guste o no, los tiempos de Dios no son los mismos a los de nosotros. Porque para el Señor un día puede ser 1 año y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8, la paciencia. Para nosotros la paciencia es algo que debe de perdurar por siempre y debemos aplicarla. Debemos de hacer que se fortalezca la paciencia. La paciencia, por ejemplo, de saber de que tú vas a recuperar tu matrimonio, pero debes de ser paciente, tener comunión con Dios y oración. De que aún no tienes trabajo y estás como loco buscando, oración y comunión con Dios. De que un día te digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, en mi caso, un día me digan, ¿sabes qué, Alex? Tienes glaucoma, una enfermedad en los ojos que te hace que se altere la presión. Por fe, oración y comunión con Dios. Es la única forma de poder ver tu milagro. Amén. Gloria a Dios. Moldea tu carácter. Una de las otras cosas que nosotros debemos entender cuando nosotros pasamos por una prueba y que el gozo se debe de interiorizar en nosotros es el moldear nuestro carácter. Las personas con carácter se detectan por su honestidad, ética y amabilidad. Descripciones como hombre de principios y mujer íntegra son declaraciones de carácter. La falta de carácter es una falta moral y las personas que no tienen carácter se comportan de manera deshonesta. Yo entendí hace poco que una persona que tiene carácter lo demuestra con el amor, al ser amable con las personas, al poder decir palabras de bendición y al poder comportarse como una persona honesta, así le hagan mal.
A mí me ha tocado hacer eso, comportarme como una persona honesta, aunque me hagan mal. Pero es parte de ser cristiano, hacer el bien sin mirar a quién, dicen por ahí. Comportémonos como personas con amor propio y por los demás. Eso nos da una ayuda para moldear nuestro carácter. Comportámonos como personas con amor, aprendemos a escuchar, aprendemos a poder ser sensibles con las personas. Una de las cosas también que podemos tener en cuenta de los beneficios como cristianos, ¿ok? Y también las personas que nos visitan por primera vez, desarrollamos valor por las cosas. Un día de estos, yo estaba en el ascensor. No, esto no lo quería contar, pero Dios lo puso en mi corazón. Y esa persona sabe quién es, está acá. Un día yo estaba en el ascensor y esa persona me dice, Ale, ¿cómo estás? Era un jueves por la tarde. Yo le digo, bien, cansado del trabajo porque la espalda por mi trabajo la tengo dañada. Y él me dice, ojalá que yo pudiera hacer lo que tú haces. Y ese día entendí que a pesar de mi situación, el agradecimiento tiene que ser mayor a mi problema. El agradecimiento tiene que ser mayor a tu problema. Y esa persona ese día me dio una lección de vida. Gloria a Dios. Y aunque él no lo sepa, él me demuestra a mí como joven muchas cosas. Muchas. Debemos estar siempre agradecidos, hermano. Todos los días de nuestras vidas, a pesar de nuestras circunstancias, démosle gracias a Dios. Todos los días. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina nuestro Señor Jesucristo. Agradezcamos todos los días, hermano, todos los días. Hermano, usted que está pasando por diferentes pruebas, entenderás que el agradecimiento constante a las cosas que Dios te ha permitido obtener, se le dan valor con el agradecimiento. Al que lo permitió, nuestro Dios, nuestro ayudador. Dé gracias a diario por lo que tiene. Porque usted, hermano, a veces vemos noticias y seamos sinceros y honestos. Hay muchas personas que el día de hoy, en estos momentos, no tienen qué comer. Y yo estoy seguro que usted sale de aquí y tiene que comer. Dele un fuerte aplauso a Dios porque Él es el que lo permite. Él es el que permite que a pesar de sus circunstancias, usted puede salir de aquí y tener un plato que comer. Y eso es un motivo de agradecimiento. Así pasemos por diferentes pruebas. Usted tiene un hogar donde ir. Y ese es un motivo más de agradecimiento. El día de mañana usted va a ir a su trabajo. Ese es un motivo de agradecimiento. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. El cuarto beneficio que un cristiano puede vivir, ¿ok?, es una fe inquebrantable. Dígale a la persona que está a su lado, fe inquebrantable. Dígaselo sin miedo a su esposa, no te va a pegar, hermano. Fe inquebrantable. La fe inquebrantable es una confianza firme y constante en Dios y sus promesas, que se mantienen estables y resueltas a pesar de las pruebas y las dudas y las adversidades. Hebreos 11:1. El último versículo, hermanos, es el 4. Dice así: mas tenga la paciencia, léelo conmigo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguno. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permitimos que la paciencia tenga su obra completa? Primero, podemos soportar las pruebas recurriendo a Dios para tener fortaleza y esperanza durante los momentos dolorosos, como se menciona.
Yo quiero contarle una historia para ir terminando. Wow, el tiempo se pasó muy rápido. Para ir terminando, hubo una vez de la vida real un padre, ¿ok?, que sacó a su hijo a trotar. ¿Ok? Hubo una vez un padre que sacó a su hijo a trotar, pero ese niño no era una persona que tenía todas sus capacidades físicas, pero el padre, sin embargo, lo sacó a pasear. Luego que ese padre sacó a su hijo a pasear, esa tarde su hijo le dijo: papá, el día de hoy no me sentí discapacitado. Quiero que el hermano pueda poner ahí la imagen de quién eran ellos. Esa es la historia esa es la historia de Dick y Rick. Ellos fueron un padre y un hijo que acá en Estados Unidos, a pesar de las circunstancias, ¿ok?, pudieron correr maratones. Ponga la otra imagen, hermano. Estos hombres, este hombre y este joven, ¿ok?, corrieron 32 veces el maratón de Boston. Algo difícil de creer. Muchas de ellas a ritmos impresionantes, demostrando al mundo que una prueba no es motivo para renunciar por las adversidades. Demostrando al mundo que a pesar de que muchas veces corrieron esas maratones con lluvia, con sol, pues lo que le hacía feliz a ese joven, que no podía moverse al 100%, era correr. ¿Y qué hizo el padre? Lo llevó a correr para que él sea un poco más feliz. Por consiguiente, hermano, tu prueba no puede ser mayor al gozo de Dios en tu vida. Jamás puede hacerlo. La gran lección de este padre y la gran lección que Dios nos da cuando pasamos por prueba es para que tu fe sea inquebrantable. Hermano, y una de las cosas que yo estoy 100% seguro y una de las más importantes de que Dios permite que tú pases por una prueba, escuche bien esto, hermano, es para que tú seas testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. La mayor lección es que des testimonio vivo y fiel de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quiero que se pongan de pie, hermanos, para que puedan conmigo, ¿ok? Vamos a cerrar con una alabanza, ¿ok? Pero yo quiero, hermano, que el día de hoy usted pueda decirle a Dios: querido Dios, yo soy testimonio, quiero ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en mi vida. Que ninguna circunstancia, que ninguna prueba, que ninguna situación pueda entorpecer el gozo que tú puedes hacer en mí. Denle un fuerte aplauso a Dios.